Buenos días. En primer lugar, agradecerles a todos que hayan venido hoy a esta convocatoria, en la que lo que queremos es presentar este documento, un documento que hemos elaborado en la Confederación Canaria de Empresarios, un documento de demanda para la recuperación social y económica de Canarias durante el periodo 2023-2027. Es un documento que ha sido elaborado por los servicios técnicos de la Confederación, liderado por nuestro vicepresidente ejecutivo, José Cristóbal García, un documento en el que recoge las aportaciones de todas las organizaciones que forman parte de la Confederación Canaria de Empresarios, y un documento que queremos que sea la presentación ante este periodo preelectoral que estamos ya viviendo y que estamos teniendo reuniones con diferentes opciones políticas a liderar nuestra tierra en las diferentes administraciones, y un documento, por lo tanto, en el que quiero transmitir aquí mi felicitación a José Cristóbal García y a todo el equipo de la Confederación por el magnífico trabajo que han hecho, y también agradecer y felicitar a todas las organizaciones empresariales que han trabajado para conseguir un documento que refleje la posición de todos, una posición común, una posición unánime, que es la que queremos trasladar en esta situación, en estos momentos en los que aparecen muchas opiniones contradictorias, porque aquí, desde la Confederación Canaria de Empresarios, hay una posición única y una posición que apuesta por la generación de empleo y riqueza. Y ya para no tener más, yo creo que a José Cristóbal García que les explique qué consiste este documento, un documento en el que están recogidas, insisto, todas las demandas de todas las sectoriales de esta situación. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias también por estar aquí. Vamos a ver. Bueno, les voy a presentar un poco la estructura del documento. Como ven, es un documento de unas 160 y pico páginas, ¿no? Donde se recogen medidas y se recoge el escenario en el que estamos tratando esta situación, ¿no? Y desde luego descripciones importantes de cómo se ve la situación económica por parte de las diferentes patronales. Conversión e introducción, con la Confederación como interlocutora con los partidos políticos, se inscribe en el contexto económico, se continúa con una serie de retos de futuro, que nos planteamos todos a corto y a medio plazo, y con una serie de medidas transversales necesarias para mejorar la competitividad. Y por último, se incorporan políticas, propuestas sectoriales y algunas propuestas que hemos puesto aparte, pero bueno, digamos específicas de autónomos, ¿no? Y cerramos con un anexo donde se recogen muchas medidas de carácter bastante técnico, ¿no? De la forma del régimen económico fiscal. Con carácter general recogemos digamos, las más relevantes, y después, como verán, hay un anexo amplio, ¿no? de modificaciones técnicas que se han venido requiriendo. Y después un índice de materias y contenidos para hacerlo más flexible, ¿no? Por lo que respecta a la introducción, el diálogo para la Confederación y para la Organización Empresarial más representativa es vital en su razón de ser, ¿no? O sea, nosotros tenemos la Constitución nos reconoce nuestro carácter de organizaciones más representativas con la obligación de ser interlocutores ante las administraciones, partidos políticos, centrales sindicales, y intentar trasladar cómo ven la realidad económica y social las diferentes organizaciones, ¿no? Desde luego la oportunidad, ya lo avanzaba el presidente de la Confederación, la oportunidad es evidente. Constantemente en nuestros informes vamos avanzando que algún tipo de medida, algún tipo de reacción ante algunos problemas coyunturales que se nos puedan plantear, pero aquí la oportunidad ante un proceso electoral, que como saben los partidos políticos suelen venir y preguntar qué opinamos, ¿no? E intentar incorporar a digamos, sus programas electorales, las medidas que se puedan proponer, pues con ese objetivo lo hacemos nosotros, ¿no? Intentando que lejos, apartados de las siglas de cada una de los partidos políticos, estas medidas puedan ser en gran medida adaptadas por todas. Basado en unas ideas generales, por lo que hablamos referidas sobre todo a la estabilidad política institucional, bueno, a libertad de empresas con políticas que faciliten la actividad económica, a una fiscalidad que nos aporte mayor competitividad a nuestra economía,
a una apuesta política por la inversión productiva, en elementos claves, como ven ahí, y a la colaboración público-privada. Estas ideas, digamos, ideas generales, pues planean sobre todo los aspectos que nosotros vamos a ir analizando poco a poco. Después nos situamos en el contexto económico en el que estamos. Y hacemos una valoración, en este momento, de en qué situación económica nos encontramos en este momento y por dónde salen muchas de las medidas que puedan tener un carácter coyuntural. También hay medidas de carácter estructural, pero hay algunas de carácter coyuntural. Y como vemos ahí, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, España, la eurozona y Canarias se ha alejado del fantasma de la recesión que todos veníamos anunciando en los últimos semestres del año, y al final nos estamos encontrando con un proceso de desaceleración importante, pero nadie considera ya que entremos en una desaceleración de la economía a nivel que lo lleve a un crecimiento negativo. Como vemos aquí, cómo se comporta el último trimestre del año, ya nos hablaba de que Canarias se iba al 0,1 de crecimiento, y como a nivel nacional al 0,2. En términos interanuales, vemos este proceso que observan ustedes ahí, de cómo va cayendo lo que es las previsiones de crecimiento de la economía trimestral, ¿no? También es cierto cómo tanto las importaciones crecen de una forma importante y las exportaciones aunque menos. ¿De qué señal todo esto? En gran medida porque también se está desacelerando mucho el consumo de los hogares y de las familias, ¿no? Se está viendo afectada en gran medida por una situación que generó mucho ahorro en el periodo de la pandemia y que se ha ido evolucionando hacia los niveles de ahorro anteriores. O sea, ha caído el ahorro de las familias a unos niveles anteriores a la pandemia, ¿no? Con lo cual dice mucho de la situación económica a la que podemos enfrentarnos en los próximos años y en qué situación nos encontramos, con una inflación muy fuerte, ¿no? Con una inflación que, como saben, es el gran problema al que se está afectando la economía canaria y a la que veremos como en los próximos meses esperamos todos que se vaya desacelerando de una forma importante. Hemos cambiado lo que es una inflación por coste energético. Estamos hablando que es una inflación de coste, no una inflación de demanda, no es porque todos consumamos más, sino que la inflación de coste ha hecho que los costes de la energía, los costes de los carburantes se incorporaran en todos los procesos productivos, en el transporte, y terminaran afectando a la inflación general de bienes y servicios de todo tipo, ¿no? Como ven en este gráfico, la subyacente ya supera a lo que es la inflación, digamos, general, y como hemos visto, caída de los precios de la energía, moderación de los precios de los carburantes, con ligera subida en el pasado, en gran parte por consecuencia de que se eliminó la compensación que había, ¿no?, a los carburantes para todas las personas, y eso tiene un efecto al alza, pero la evolución es, digamos, es positiva a la baja, ¿no? ¿Qué ocurre con el resto? Los alimentos no terminan de empezar a bajar, porque han incorporado todos en su estructura los costes energéticos y los costes que han soportado las empresas, aunque entendemos que no se ha trasladado en su totalidad. En la cadena alimentaria se han generado esfuerzos importantes para reducir márgenes y contener que se trasladan en su totalidad esos costes a los consumidores, pero ha sido inevitable que se observe este tipo de subida. Esperamos que de aquí al próximo verano la inflación pudiera situarse en torno a un 4% aproximadamente, que baje con cierta velocidad, pero que a partir de ahí parece que se estima que no baje al ritmo que querríamos. Desde luego estamos lejos de esa inflación del 2%, que es la que haría que la política monetaria no siguiera siendo tan agresiva, ¿no? Yo creo que hayan escuchado a la Reserva Federal, que ya habla de subidas de medio punto, de 0,25 en Estados Unidos, pudiendo llegar a un 5,25, o en Europa estamos hablando de perspectivas de dos subidas, 0,25, una de 50 puntos, pues podríamos llegar a incluso al 4% de revisión de los tipos de interés. Todo depende de cómo esté y cómo evolucione la economía. En este caso, cuanto mejor evolucionamos, cuanto menos contengamos la inflación, peores van a ser la reacción de la Reserva del Banco Central Europeo y la Reserva Federal, con la incorporación, consecuencia, con la incorporación de estos costes de elevados tipos de interés a las empresas y a las familias, ¿no? Bueno, en este documento de propuestas, por este análisis, se plantea una serie de retos, ¿no? De retos a los que
no son exclusivos, pueden haber más retos, pueden haber más propuestas, pero nosotros más o menos lo hemos agrupado en este tipo de, en este puzzle de acciones, ¿no? A tener en cuenta para los próximos años. La conectividad. Si no estamos preocupados en Canarias por la conectividad, que no estamos en Canarias, ¿no? Territorio alejado, ultraperiférico, con problemas de conexión, tremendamente sensibles, pues la conectividad debe ser uno de los retos básicos, ¿no?, de nuestra economía. Y aquí hemos hecho una especial llamada de atención sobre el recargo impositivo a todos los vuelos con destino origen Canarias, recargo del queroseno, ¿no? Bueno, pedir a nuestro principal sector económico, que es el turismo, y por tanto pedir a, porque podemos tener una pérdida de competitividad más que evidente, ¿no? Yo creo que el reto de controlar y que eso no ocurra y que se renegocie para que no afecte a Canarias de alguna forma este tipo de recargo que se aplicará a los vuelos que vienen a Canarias, pues yo creo que es una labor fundamental y que debe ser priorizada por nuestros dirigentes, ¿no? Nosotros hacemos mucho hincapié en la colaboración público-privada. Yo creo que tenemos que ir hacia una economía más basada en proyectos en la colaboración público-privada como única manera de mantener el empleo en todos los ámbitos, no solo en sanidad, en educación, sino en el resto de los sectores. Yo entiendo que no se va más allá por prejuicio ideológico, no porque realmente no creamos en que podemos mejorar los servicios a las personas y a las empresas, ¿no? Y que todo ello va a redundar en una optimización de los costes y una optimización de las acciones que se llevan a cabo, ¿no? Nuestro REP, otro de los retos del que no podemos escapar, de que siempre tenemos que estar ahí, debemos estar ahí como compensación a nuestra periferia. Aquí destaco dos o tres cosas. Ya hay un análisis importante de temas muy técnicos que sería un poco engorroso desarrollar. Somos muy pesados con la necesidad de una mesa de diálogo constante. Somos muy pesados con el blindaje de nuestro red. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado en el último año a modificaciones aleatorias de nuestro red sin conocer la realidad que está pasando en Canarias, sin consultar a nadie? ¿Por qué no permitimos dotar la reserva de inversiones a los particulares? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos como particulares también dotar parte de nuestros recursos que puedan hacer inversiones, que puedan ser y no sea gasto? Sabemos que la inversión tiene un efecto multiplicador en nuestras economías, ¿no? Por lo tanto, sería vital poder también canalizar los ahorros de los residentes en esta orientación, ¿no? Y por último, flexibilización de los requisitos de mantenimiento de inversión de empleo que por aspectos formales de todo tipo nos han generado graves problemas. Apostar por sectores energéticos y por infraestructura estratégica, por infraestructura que permitan su desarrollo, también es otra herramienta, sin olvidarnos de nuestro principal sector como el turismo, pero tenemos que apostar decididamente por sectores emergentes y estratégicos. De los fondos europeos creo que voy a contar cuánto está llegando a la economía real. Ese es el gran debate. No existen datos oficiales que nos permitan conocer de esos 30 y pico de millones que España ya ha recibido, esas licitaciones, esos concursos que se han hecho, esa segunda fase de las comunidades autónomas, cuando está llegando. Es fundamental. Ya vimos las previsiones de crecimiento de la economía canaria y española en los próximos años, en torno al 1 y algo por ciento, ¿no? 2 y algo por ciento, muy bajo. Es clave que esta inyección de capitales que vienen a España, más orientada a una transformación digital, a afectar al medio ambiente, a intentar transformar nuestra sociedad, es vital para generar un mayor nivel de competitividad y, por tanto, apostar por un mayor nivel de crecimiento, ¿no? La transformación digital es un reto que permanece, que Canarias tiene que tener actuaciones específicas y orientadas, llevando a cabo una real transformación digital de nuestra sociedad, de nuestros trabajadores y nuestras empresas, y con una especial orientación a las pequeñas y medianas empresas. Y la sostenibilidad, yo creo que esto ya es una tendencia global, ¿no? A la que vamos todos, ¿no? Tenemos que apostar todos por un desarrollo sostenible, a afectar y actuar en materia económica, en materia social, en materia medioambiental, todo desde el punto de vista de cada empresa, de cada sector. Vamos cada vez más allá, aportando criterios de sostenibilidad en nuestra economía, ¿no? Y por último, creo que es el último de estos retos, el diálogo social, del que hablábamos también al principio de la intervención, es básico para poder trasladar nuestras opiniones y nuestros criterios a los agentes políticos y sociales, ¿no?
debe llevarse a más, a mayores niveles, si cabe, la consulta de los interlocutores sociales sobre el diseño y aplicación de todo tipo de medidas económicas, sociales y de empleo, el fomento de la concertación social o la promoción de la negociación colectiva con los interlocutores sociales. Ahora, en base a esto, continuamos con una serie de medidas transversales, que también comentó un poco por encima, donde empezamos a aplicar una serie de medidas, digamos, de carácter horizontal, ¿no? En las que más hemos incidido como confederación. La primera es la pérdida de la calidad de las normativas en esta comunidad autónoma. Es tremendo. Necesitamos seguridad jurídica en las normas, ¿no? Necesitamos regulaciones claras, simples, estables y de consenso. Señores, 284 normas en el 2022. 1.100 textos normativos en los 4 años de legislatura. Pero es que esto, lo peor de todo esto es la utilización de instrumentos como los decretos leyes, sobre los que no existe consulta, ¿no? Se está obviando la consulta a las organizaciones empresariales más representativas, abusando del decreto ley y abusando de un incremento de una supuesta participación ciudadana a la que se consulta sobre todo para no hacer caso prácticamente de nada. Yo creo que esa pérdida de calidad de las normas viene en gran parte motivada porque organizaciones especializadas en cada una de las áreas de gestión no estamos opinando, por lo menos en el nivel o con la intensidad o con la participación que todos querríamos. Nos podemos encontrar con 3 textos legales a la vez cuando aplicamos los decretos leyes, ¿no? La ley vigente que se modifica, el decreto ley, o se ratifica la ley o se lleva a tramitación parlamentaria, y la ley definitiva. Y a veces nos encontramos con 3 textos que muchas veces están en vigor los 3. ¿Y cuántos anuncios de corrección de errores? Más de 121 anuncios de corrección de errores en el 2022. Por eso es lo que estamos hablando de una bajísima calidad. ¿Por qué se corrigen las normas? Porque están mal elaboradas. Porque no tienen calidad suficiente en la elaboración de las mismas. Y lo que es tremendo, el otro día salía el consejero de la presidencia Julio Pérez hablando de que Canarias estaba a la cola con los peores datos sobre litigiosidad, ¿no? En el informe que había sacado el Consejo del Poder Judicial en el tercer trimestre de 2022. Pues claro, es porque somos más caprichosos los canarios. ¿Para pleitear? No, es porque las normas tienen una calidad pésima. Y por lo tanto, hay que ir posteriormente a litigios y a denuncias y a impugnaciones porque evidentemente no hemos elaborado con la corrección debida las normas, y como decía antes, tienen que ser claras, tienen que ser precisas y darnos garantías jurídicas. Nosotros hacemos un apartado dedicado a este tipo a esta situación, con una llamada de atención a los partidos políticos, porque queremos participar también en que se modifique el reglamento del Parlamento Canario para también opinar en ese momento y en ese proceso. Y bueno, y que la participación específica diferencie las relaciones empresariales más representativas del resto de entidades que puedan opinar, ¿no? Mejora la eficiencia del sector público y la simplificación del trámite burocrático. Hay otro apartado enorme dirigido a las mejoras del sector público, ¿no? Y la simplificación. Queremos una administración, una gestión ágil y eficaz, una administración sencilla, cercana, con respuesta al administrado, atracción del talento, especialización en la toma de decisiones, digitalización adaptada a la realidad, transparencia. ¿Y qué es lo que estamos oyendo de la administración? Otorgar 3 días de teletrabajo a los funcionarios de la comunidad autónoma. Eso es lo que está diciendo la administración pública sobre una modernización y transformación de la administración pública, que todos los funcionarios de esta comunidad autónoma trabajan en casa. No nos damos cuenta que nos estamos confundiendo con quédate en casa con teletrabajo, que lo que pasó en la pandemia no es lo que tiene que pasar después, que los ciudadanos no paran de protestar y las empresas porque no encuentran quien los atiende en los centros de la administración general de la comunidad autónoma, con un trama del Estado que también, eso es lo que está pasando con la seguridad social, con la tesorería, con todos estos aspectos. Y nosotros aquí estamos para contentar, creernos que no para votar los funcionarios de la comunidad autónoma en las próximas elecciones decidimos que se queden en casa. Yo creo que es una grave irresponsabilidad que la comunidad autónoma no avance en esta dirección, que es la que tiene que hacer una
administración que de verdad atienda al ciudadano, que de verdad atienda a las empresas, que simplifique trámites y no limitarse solamente a declaraciones de cara a la ganadería, que es lo que no lo beneficia a nadie, ¿no? En empleo y formación nos encontramos con sectores que no encuentran gente formada para sus necesidades sectoriales. Tenemos que apostar decididamente por la formación profesional. De una vez por todas tiene que dejar de ser el patito feo. Canarias tiene que hacer una aportación directa sobre profesionales en este ámbito. Tenemos que prestigiarla y tenemos que avanzar en esta dirección. Y por supuesto la formación profesional dual. Y tenemos que apoyarla, las universidades privadas. Recientemente hemos podido, hemos dado toda la alegría de tener una facultad nueva de medicina, pues la Fernando Pessoa. Pues hay lo que ha costado. Y lo que cuesta que se entienda que la actividad privada no es una competencia de la pública, sino un complemento. Y que además vamos a ser todos más eficientes y eficaces si conseguimos aprovechar estos recursos. Pero después decimos que no tenemos médicos. Un médico trata de formarse 12 años. 10, 12 años de especialista. Pero cuando queremos actuar en el ámbito privado para mejorar esa situación, no. Pero cuando nos vamos a un hospital y resulta que no tenemos médicos para que nos atiendan, sí. Bueno, yo creo que hay que romper con esa falsa ideología que nos impide ver lo bueno que tiene la población público-privada, que no se nos puede ver como competencia, sino que tiene que ver como un complemento y como quien tira del carro de nuestra economía. En el ámbito laboral tenemos muchos aspectos que tratar. La reforma laboral aún no permite hacer una valoración importante. Creemos que ha perjudicado la pérdida de los contratos de obra y servicios a determinadas actuaciones. En Canarias estaban muy metidas en ese tipo de contratación. Se tienen que reducir las cotizaciones sociales. Hay un debate sobre las pensiones ahora, que lo único que se abre es subir el impuesto sobre el trabajo. Hay que explorar otras vías que permitan adquirir los compromisos en pensiones y no solo en la reducción de las cotizaciones. La seguridad de salud en el trabajo. Proponemos 2 medidas contractuales nuevas, una específica con incentivos para un contrato de reducción del desempleo, mientras Canarias tenga unas tasas de paro superiores a la media nacional. Bueno, hemos reducido mucho la tasa de paro. Ha crecido mucho el empleo en los últimos años, pero el Banco de España sacó un informe el otro día en que la jornada efectiva se reduce a cerca de 37 horas. ¿Y de qué está hablando? De un crecimiento del absentismo brutal. Brutal. Las bajas por contingencias comunes en España están creciendo de una forma tremenda. Y a pesar de que hay más empleo, resulta que las horas efectivas trabajadas son menores. Yo creo que hay que hablar sobre esto, hay que hablar sobre la pandemia sumergida y hay que tomar medidas para la reducción del absentismo, ¿no? Y la mejor implementación de la resolución de conflictos de trabajo. Inversiones en infraestructura no pueden no estar aquí. Recintos portuarios y aeroportuarios, la quitación de trámite y culminación de obras del convenio de carretera y la digitalización empresarial y la economía del conocimiento en I+D+I. Y por último, pues tenemos un apartado en el que yo no entro en esta presentación, que son todas las propuestas y análisis que han hecho los diferentes sectores económicos, ¿no? Del sector primario hasta el sector de relación de congreso, la industria, el metal, la construcción, la agricultura, transportes, puertos, comercio y distribución. Cada uno de ellos nos han trasladado en estos momentos aquellos aspectos que consideran clave que deben ser tenidos en cuenta en este manual, que pretende acercar en un documento, en un momento determinado, una posición de la Confederación sobre esta política. Y nada más. Gracias. Pues nada. Muchas gracias, José Cristóbal. Bueno, ahora si quieren pasamos a un turno de preguntas, a lo que tienen conveniente. A mí me gustaría preguntar sobre los efectos de la pérdida de este tipo de contratos de obras y servicios, qué ha sido el impacto, y si podría explicar esta nueva modalidad de contrato que proponen ustedes, podría detallar un poquito más. Sí, lo hemos dicho en varias ocasiones, quizás empiezo por el final, ¿no? Por los tipos de contratos. Hemos hecho varias propuestas, ha bajado la tasa de paro en Canarias hasta 12,7, lo cual es un dato importante, ¿no?, a tener en cuenta. Y hemos pedido que Canarias, mientras, con las altas tasas de paro que tenía, ¿no?, mientras Canarias tenga una tasa de paro muy por encima de la media nacional, que se genere un tipo de contrato específico, incentivado, flexible,
que permita elevar los niveles de contratación, ¿no? Bueno, hay que entrar en el trabajo de contrato, qué incentivos podría tener y en qué medida nos podía facilitar la contratación a la empresa en un momento que tenga una tasa de paro alta, ¿no? Eso tiene que ir unido a la formación, a los problemas de gente que no encontramos en las empresas y cómo coordinamos todo ese tipo de aspectos. Y el otro es un aspecto de los contratos que se tienen organizaciones empresariales junto con la administración autonómica, ¿no? Que permita un tipo de contrato vinculado a ese tipo de acciones que se desarrollan que no encajan con los modelos que sí lo aplica la administración pública en sus contratos, pero cuando contratas con ella no te lo permiten, ¿no? También queremos que se produzca la posibilidad de que las subidas de costes que se hacen como el salario mínimo y demás, las empresas de los contratos públicos puedan adaptarse también a ese tipo de presión y de subida de los contratos públicos. Y la otra me preguntaste por... ¿Cómo ha afectado la pérdida de ese de obra y servicio? Hay muchos, por lo menos muchas digamos, llamadas, nos trasladan los sectores que estaban muy orientados de verdad a una contratación temporal por su digamos, por su actividad, que es normal, que era temporal, que no era ahora con problemas a la hora de mantener ese tipo de contratos, ¿no? Algunos han tenido que optar por los fijos discontinuos, ya sabemos que es una contratación diferente, y otros han optado por reducir sus niveles de contratación, ¿no? Son problemas que aún no están, como decía antes, evaluados de una forma importante. Hay que decir que en estos momentos de alta inflación y demás, pues, pueden ser un obstáculo a la contratación, ¿no? Que no existan ese tipo de modalidades. Y, insisto, no hay datos todavía, pero sí hay, digamos, denuncia de alguna forma en las organizaciones empresariales sobre las dificultades que están teniendo las empresas. Hablaba usted de los fondos europeos de recuperación, porque los bancos todos están llegando, ha habido una misión europea en España, dado de la de los fondos y la falta de transparencia de la gestión fiscal. Los fondos han llegado a ganar otras empresas, se han beneficiado de esta estimación. Me alegra más hacer esa pregunta. Esa es la pregunta. la gran incógnita. Sí, en este momento, además, lo comentábamos incluso ayer, que se habla de que han llegado fondos europeos, de que se han entregado fondos europeos, de que se han adjudicado, de que se han sacado convocatorias. No sabemos realmente. Lo que sí sabemos, y tenemos la seguridad, por lo que nos dicen el sector empresarial, que ese dinero no está llegando, no ha llegado al tejido económico. Por lo tanto, es un dinero que estará en algún sitio, que estará en tránsito para llegar. Pero digo, ese tránsito todavía no tiene destino para nosotros. O sea, es cierto, el dinero puede estar, se ha recibido porque se han cumplido hitos, lo ha recibido el gobierno de España, se han sacado convocatorias, esas convocatorias te dicen que se han adjudicado, pero no nos dicen que se han entregado, y no hay forma de saberlo. Y esa es la gran cuestión que nos gustaría tener claro a todos, porque lo que queremos es que esos fondos que vienen, que tienen que venir para la gran transformación y modernización de nuestra economía, pues que sea real. Y hasta ahora lo que estamos todavía en la parte teórica. Hay una página En donde no se aclara. donde no te aclara lo que realmente ha llegado. Si ha llegado 38.000 millones. No digo, han llegado. No digo ganar. No, pero han llegado. No, eso le digo, que eso es, han llegado. Y ahora, de llegar hasta la economía real, es donde nos perdemos. Y además digo que hay diferentes fases. Primero llega, se convoca, lo que no se ha convocado está sin convocar. Cuando convoca hay que adjudicar, los que no se ha adjudicado están convocatorios, y una vez se adjudica tienes que entregarlo, y todavía no se ha entregado, por lo menos no tenemos constancia. Y esa es una demanda que es a nivel nacional, y ayer mismo tuvimos reunión en la COE, y ese es un tema que está encima de la mesa. No tenemos claro cómo está, en qué fase de ejecución está, porque al final lo que nos interesa a todos es que ese dinero llegue a la economía real. Se estima que no más de un 10%, pero es una estimación. Un 10%. Pero, sí, vamos a ver. Fíjate bien lo que dice. No te dice que haya llegado. Sí, presupuestado y ejecutado. Ejecutado sobre lo presupuestado, claro. Entregado. O será Por el sector público. será sector público entonces. ¿Cuánto dijo que habían ejecutado? No me acuerdo ahora, pero
diferenciaba entre el React-EU, que es la Sí, Estados sí, Unidos, claro, claro, claro. Ya, y el ya. otro, Sí, el MMR, los pagamos la rueda de prensa, por eso. los 31.000 millones que han llegado a España en este momento, se calcula que 22.000 millones están en convocatoria y 9.000 millones se supone que vienen a las empresas. Pero insisto, ayer mismo en una reunión nacional se dijo... Empresas asociadas a la COE, que participan en esas convocatorias. Tenemos información de ustedes de cuántas empresas participan en esos concursos que cuentan. No, falta, evidentemente, en este momento no tenemos esa información. Si lo estamos diciendo porque no la tenemos, si no le contestaría con claridad. No, pero las digo, empresas tampoco te dicen que yo no, participo. que no tenemos esa información. Pero 22.000 están en convocatoria 9.000. No, de esos 22.000, 9.000 millones se supone que van a nivel nacional para el sector empresarial. 9.000 para el sector empresarial. No, también fácil. ¿Están pendientes de convocatoria? De los 9.000 que faltan hasta los 31.000 millones son los que están pendientes todavía. Han salido 22.000. Te digo, pero no sabemos en qué fase. Eso no quiere decir que haya llegado, ¿eh? A las pequeñas empresas. Nosotros hasta donde llegamos y no terminamos de aclarar a partir de ahí dónde está. Entonces estamos hablando de un problema, de una crítica, en dos fases, de falta de transparencia y de falta de velocidad. Vale, Y lo fundamental es que llegue a las pequeñas empresas. básicamente. Y después de las comunidades autónomas. Comunidades, porque hay una parte del dinero que se traspasa a las comunidades autónomas para que saquen las deducciones. Pero el conjunto es la claridad del sistema. Volviendo a la colaboración pública-privada, me gustaría saber dónde está, quiero decir, el sector privado habla de la necesaria colaboración público-privada, el sector público habla de la necesaria colaboración público-privada, todos están de acuerdo en que es no la panacea por donde hay que pasar, porque es lo que va a solucionar muchos de los problemas, y sin embargo, no se produce con escasa intensidad. ¿Dónde está? No, bueno, nosotros, pasa que no hemos avanzado. Yo creo que al final hemos llegado todos a la conclusión que supone que la colaboración público-privada es lo que tiene que hacer. O sea, la administración, tal como lo estamos reconociendo y lo reconocen que debe apoyarse en el sector privado por su conocimiento, por su eficiencia y su eficacia a la hora de gestionar diferentes problemas. Y además son proyectos públicos o necesidades o demandas del sector público que las puede hacer el sector privado, oyendo la opinión del propio sector privado, que muchas veces es el destinatario de esas medidas. Por lo tanto, en el momento en el que se fusionan el sector público y el sector privado, pues bien, dice, ¿qué es lo que falla? Bueno, pues falla, efectivamente falla el que todavía no le hemos sacado todo el rendimiento que pueden tener los mecanismos de colaboración público-privada. Una primera cuestión, hay una cierta animadversión en ciertos ámbitos a que el sector privado participe con el sector público. Y bueno, no hay muchos ejemplos de magnífica colaboración en la que se sacan proyectos adelante. Una segunda cuestión es que en la gestión de los mecanismos de colaboración público-privada hay que avanzar para que sea un modelo de cogobernanza en la que la administración y el sector privado pues, se repartan las responsabilidades, se repartan las oportunidades, se repartan los beneficios, de tal forma que se consiga un mayor beneficio para la ciudadanía, porque es lo que se busca con esta medida, sin cargar al sector público con más allá de lo que corresponde, y siempre mucho más eficiente. Hay desconfianza. Yo digo, la primera cuestión es la desconfianza, pero eso está muchas veces cuando se critican se critica que el sector privado, en el sector sanitario, ayude o colabore con el sector público. Por ejemplo, que siempre estamos, y siempre se está cuestionando, de alguna parte, y justamente todo, porque estamos hablando de que hoy ya hemos traído a la mesa, estamos hablando que todos estamos de acuerdo que la colaboración público-privada es una herramienta clave para poder conseguir la transformación económica. Pero no lo decimos nosotros, lo dice Bruselas. Los fondos Next Generation son un ejemplo de qué es lo que se busca con este mecanismo, la colaboración público-privada. Por tanto,
nosotros desde aquí seguiremos defendiendo y trabajando para que todas las trabas que se tengan para sacarle el máximo partido a la colaboración público-privada se saquen. Porque entendemos que juntos la suma de las dos del sector público y del sector privado da más que yendo por separado. Uno de los aspectos que el ámbito laboral propone, la reforma laboral, pero no que queda claro, la reforma laboral es un texto que ustedes acordaron con los sindicatos del gobierno de España y no sé si habla de que no ha pasado suficiente tiempo para hacer una evaluación, pero ya ha pasado un año. ¿Qué es lo que quiere modificar la reforma laboral? ¿Quiere que la reforma laboral tenga alguna aplicación específica en Canarias? ¿No se adapta a la situación de Canarias por el sector de la agricultura, por ejemplo, por el tema de los servicios? O sea, lo cuentan como un ámbito que tiene que cambiar, pero es una norma que ustedes apoyan. Sí, se firmó un acuerdo de reforma laboral a nivel nacional. Eso no quiere decir que algunas cosas no estemos de acuerdo. Lo que sí es cierto, y sí tuvimos ayer un debate muy gordo, amplio, ¿no? Comisiones de trabajo del COE, sobre los efectos de la reforma laboral que no se pueden ver a corto plazo. Si yo no consigo con una reforma laboral mejorar el empleo, algo falla, ¿no? Y eso no quita que no se pueda analizar determinados aspectos de la reforma laboral. Sí hemos hablado que hay un cambio importante aquí, se ha pasado de contratos temporales a fijos de continuo. Ya sabemos, cuando analizamos el paro, hay gente que está parada, pero son demandantes ocupados de empleo, ¿no? Demandantes de empleo ocupados, como se define. Hay 1 millón y pico de personas en esas circunstancias en España. Bueno, pues ese tipo de cosas te dice cómo te puede afectar este radical ruptura de los contratos de obra y servicio. Pues sí, ha afectado a muchos sectores. Eso no quiere decir que se aprobaron otras cosas que se han ido modificando también, ¿no? Que a nivel nacional, que fueron algunas de las causas de ruptura de estas negociaciones de la patronal con el gobierno, ¿no? No hablar del salario mínimo interprofesional, no llegar a un acuerdo con empresas, sino imponer una serie de criterios. Bueno, pues hay cosas que se modifican y cosas que cambian. Lo que sí decimos es que detectamos problemas en algunos sectores. No es lo mismo lo que pasa en Canarias que lo que pasa en Extremadura o lo que pasa en Madrid. Cuando aplicamos reforma como el salario mínimo interprofesional, resulta que Canarias está en el 70% del salario medio y solo hay 4 comunidades que están por encima. O sea que todavía bueno, evolucionan bien en esa situación, nosotros los vemos más afectados. Pues hay que analizarla, hay que profundizar, hay que ver cómo nos afecta y ver a lo mejor qué medidas podemos llevar a cabo. En la negociación colectiva hay aspectos de reforma laboral que permiten, por ejemplo, los contratos de hasta 6 meses llegar a 1 año, por ejemplo, por decir algo. Bueno, pues hay que conseguir que eso se produzca allá donde sea necesario y que se lleven acuerdos, que es un acuerdo que tenemos que tomar los empresarios con los sindicatos. Es pronto. Nosotros tenemos muchas voces en el ámbito nacional, eso es, que hablan de que no creen que esté facilitando la creación de empleo, pero que es pronto también para ser, digamos, categórico en esa dirección. De hecho, yo voy a decir antes que en algunos sectores o subsectores, incluso la reforma pidiendo nuevas contrataciones. Que sí, que puede ocurrir esa situación, sí. Claro, por la falta de flexibilidad en la aplicación de contratos. Es que aquí se dijo de pronto, ya no hay actividades con carácter temporal de obra y servicio. Es que sí hay. Y hay actividades que tendrán que contratar tantos meses y ya está, ¿no? Bueno, pues ahí surgen problemas a la hora de cambiar las modalidades contractuales. Y la única alternativa es el tiempo hipotético. Hay algunos sectores que sí. La queja general es que hay una pérdida de flexibilidad a la hora de responder, y además tengamos en cuenta que nos enfrentamos a un ciclo económico con muchos altibajos y se ha perdido flexibilidad. Y bueno, estamos en un momento en el que el ciclo es positivo, pero no sabemos qué va a pasar en el momento en el que no sea. Claro. Las propuestas que ustedes ponen sobre la mesa no atentan contra el objetivo exigido por Bruselas de reducir la temporalidad del mercado laboral español, que es una de las
¿En la administración se ha reducido la temporalidad? Es el mayor. Las preguntas las hago yo. No, pues yo también las hago. Yo te las puedo, si tú me respondes, yo te puedo responder con una pregunta. No me vengas en plan. No. Y yo te lo devuelvo por esa forma. Pregunta a la administración autonómica o nacional si han reducido la temporalidad. Yo te respondo que no. Nada en absoluto. El mayor actor de temporalidad de todos los agentes que intervienen en el mercado. Nada más. Pues muchas gracias.